Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente cambié el nombre de la presentación la foto que ustedes ven ahí, bueno, la reconocerán los que son de acá, es una foto de Puchoco, la iglesia, que me llamó la atención ponerla porque uno acostumbra a ver Puchoco hoy día bastante desierto y aparece este paisaje tan lleno de gente que habla un poco esta idea de construcción, un paisaje que se ha ido deconstruyendo a partir de como un vaciado, digamos, de las personas en el paisaje. Ese sería el nombre. El objetivo de esta investigación ha sido analizar la importancia entonces de la arquitectura minera y de la urbanización decimonónica y también de la primera mitad del siglo XX en la construcción de este paisaje y a la vez también cómo esto ha ido cambiando en el tiempo. Y los objetivos específicos, básicamente dos. Por una parte, identificar qué cualidades estéticas, formales, digamos, tienen estos asentamientos mineros y tiene esta arquitectura construida a partir de la industria también. Vamos a seguir un poco hablando de la industria. Por una parte, tomando como caso de estudio básicamente los casos de Lota y de Coronel en el sur de Chile. Y por otra parte también en el tema ya de las dinámicas de cambio, identificar, ¿cierto?, por una parte la persistencia, las cosas que permanecen, que quedan, y por otra parte también la pérdida y la alteración de estas características en el paisaje contemporáneo. Un aviso a los auspiciadores, Fondo de Citinización, que es quien ha patrocinado esta investigación este año. ¿Cuál es la metodología? Básicamente ha consistido en una fase de recopilación de fotografías históricas de diversas fuentes y su sistematización tanto en términos territoriales como en términos temporales, secuenciales. De esta manera han aparecido una gran cantidad de fotos que demuestran en realidad la importancia que tuvo sobre todo Lota, en toda esta faja costera que uno dice, costera minera, que en realidad, claro, uno puede decir que parte desde Talcahuano, Lirquén y que termina en Leu, pero que en realidad se concentra fuertemente en Lota y claramente el registro fotográfico, hay que pensar que la fotografía no era fácil a fines del siglo XIX, no cualquiera andaba con su celular sacando fotos, sino que era toda una iniciativa. Y las fotos claramente demuestran la importancia que tuvo Lota como el epicentro de lo que fue esta revolución industrial en el sur de Chile. Aparece aquí una foto de fines del siglo XIX, que es interesante. Este es el Chambique, es una foto que si uno le muestra a los pobladores hoy día, muchos no saben dónde está. Y eso es interesante porque este trabajo es un poco arqueológico en el sentido de que hay muchas fotos que aparecen, una las muestra a habitantes, a gente que incluso quiere su patrimonio y ya no se acuerdan dónde está, tratan de ubicarse y finalmente uno tiene que hacer un trabajo de arqueología para saber dónde estaban. También otro aspecto interesante, bueno, este es el Chambique, es una zona industrial que es una zona que también demuestra, ¿cierto?, como la primacía, lo que hablaba Pablo antes y Leo, en este paternalismo industrial de los jefes, ¿cierto? O sea, uno ve el Chambique, al obrero caminando por este puente todos los días y viendo ahí arriba, en la cima de la montaña, ¿cierto?, las casas del jefe, ¿cierto?, controlando, dominando, claramente teniendo una jerarquía superior a la del obrero. Esta visión como romántica, ¿cierto?, de las zonas industriales, también es interesante analizar a través de la fotografía qué es lo que se quiere mostrar, qué es lo que se muestra, qué es lo que se oculta, cómo se muestra. Y claramente la industria se muestra de una manera romantizada, ¿cierto?, nostálgica. Hay que pensar que en realidad la mayoría de estas fotos lo que demuestran es la voz de la compañía minera. La compañía minera es el principal fotógrafo que registra esta época, son los fotógrafos que trabajan para la compañía minera y esta es la manera en que ella se quiere mostrar, ¿cierto? Como una empresa que genera un paisaje hermoso, digamos, romántico, romantizado y donde claramente siempre, nuevamente, aparece, ¿cierto?, el jefe arriba, dominándolo todo, dominando un territorio amplio, ¿cierto? Las salidas del carbón, los barcos, el mar, todo dominado por los jefes de la empresa minera. Esto ya es 1919, un poco más nueva también, en estos 150 años de minería aparecen, vemos los piques nuevos,
vistos a través del parque de Lota, también, ¿cierto?, esta visión romantizada con esta vegetación enmarcando los piques como un verdadero remate, un punto focal de las vistas. Y ya entrando a las primeras décadas del siglo XX, ¿cierto?, como empieza a aparecer esta arquitectura ya más austera, más moderna, el Art Deco empieza a irrumpir y aparece esta arquitectura industrial maciza, que también es un orgullo de la empresa, ¿cierto?, un ejemplo de modernidad, un ejemplo de vanguardia. De este edificio no queda nada hoy día, absolutamente nada. Pero también la habitación obrera era un orgullo, era un tema para mostrar. Si uno ve la cantidad de fotos que recopilamos, cerca de 400 y tantas fotos, un tercio son más o menos viviendas, áreas industriales, y otro tercio son viviendas obreras. Aquí vemos en las primeras décadas del siglo XX, ¿cierto?, cómo aparecen estas viviendas de los mayordomos, donde se aprecia también cómo se muestra el entorno del trabajador, un entorno ordenado, ¿cierto?, donde hay una manera de decir, digamos, que la empresa tiene bien a sus obreros. En todo esto vemos también el avance de cómo va cambiando la obrera, desde un inicio en que aparece la vivienda con pabellones, básicamente madera, techumbres de tejas. Hay un lenguaje, ¿cierto?, donde la techumbre predomina bastante, aparecen ciertos detalles de fachada, los corredores, y luego como esto va cambiando hacia un estilo mucho más austero a mediados del siglo ya XX, manteniéndose la tipología del pabellón, pero claramente con un lenguaje distinto, ¿cierto? Hay que pensar que aquí está el salto del terremoto del año 39, cuando hay una tremenda pérdida de vivienda, y digamos, este evento, de alguna manera tan trágico, genera también la posibilidad de un cambio morfológico, ¿cierto?, en la arquitectura, y la posibilidad de que empiecen a haber una serie de proyectos en los cuales la empresa minera también incorpora en muchas ocasiones, sobre todo en Lota Bajo, en la ciudad pública, ciertas entidades del Estado que también de alguna manera colaboran en esta producción de vivienda. Bueno, esta fase 1, ¿cierto?, es esta la de recopilar, sistematizar una serie de fotografías. El resumen de fotografías recopiladas por sector básicamente es esto, ¿cierto? Tenemos áreas productivas, por una parte, que incluye las áreas industriales, el muelle; por otra parte, Lota Alto, que básicamente es el campamento minero, ¿cierto? Es el asentamiento minero por excelencia. Luego la zona del parque, la gran obra de Isidora Cousiño, y el lugar desde donde está el Palacio Cousiño, que es como el cerebro, digamos, que controla todo y que morfológicamente se ubica también en el punto más elevado y con mayor dominio visual del entorno, en un guiño que es claramente, digamos, sintomático de todo lo que son estas estructuras paternalistas. Y Lota Bajo, que es la ciudad pública, ¿cierto?, y que claramente es mucho menos fotografiada, donde si vemos los lugares que son los que se quieren, por así, vender, la imagen de la empresa claramente son estas áreas productivas, por una parte, y también todos estos conjuntos obreros que de alguna manera van calmando también. Pensemos que a inicios, con las primeras décadas del siglo XX, empieza una agitación sindical importante, se crean las primeras organizaciones sindicales, y de alguna manera, contrarrestando todo este malestar de las organizaciones sindicales, se crea también el bienestar social, que es el que empieza a promover todos estos avances, las habitaciones, los equipamientos y una serie de beneficios que tratan en el fondo de mantener al obrero tranquilo y trabajando. Bueno, acá tenemos la fase 2 de la metodología, que es el refotografiado. O sea, ya recopilamos una serie de fotos históricas. El segundo paso fue volver a fotografiar, por lo que les decía, un poco para analizar este tema de las dinámicas de cambio. Este incluyó, ¿cierto?, muchas conversaciones con distintas personas de la zona, de Lota, de Puchocos, mujeres, hombres, gente mayor, gente más joven, también algunos talleres con colegios, donde les mostrábamos las fotografías, ¿cierto? Y las tratábamos de ubicar en el mapa y nos encontrábamos con esta situación de conversación. O sea, no se acordaban mucho de dónde era, trataban de acordarse, algunas eran significativas, etc.
Y luego ya escogido, ¿cierto?, un itinerario de fotografiado, digamos que guardar una serie de metadatos, por así decir, de las fotografías nuevas, que incluían las coordenadas, qué sé yo, cómo llegar, cómo se tomó la fotografía, etcétera, con la idea de que este ejercicio pudiera replicarse. Un poco esto toma una metodología que toma el Observatorio del Paisaje en Francia, que trata de generar como una secuencia de fotografías en el tiempo que permiten ir analizando y midiendo, digamos, visualmente estos cambios en el paisaje. Finalmente se escogen 3 itinerarios. El primero en toda la zona, por así decir, central del asentamiento minero. Si esta es la avenida Cousiño, esta es una zona como el segmento central de la avenida, y también esta otra que es la calle Loreto, que va a dar al pabellón de los ingleses. Esta zona es el primer itinerario que define como lo que es más característico del asentamiento minero. Un segundo itinerario que en realidad, más que meterse en el parque en sí, lo que captura son todos estos puntos de miradores que una y otra vez se repiten en las distintas fotografías y que lo que hacen es mirar desde lo alto, ¿cierto?, toda esta gran bahía que incluye el muelle, la zona de Lota Green, el muelle y Lota Bajo. Y un tercer itinerario que de alguna manera más cercana también mira hacia Lota Bajo. Bueno, en la fase 3 se pasó a un análisis visual, ¿cierto?, en la cual la idea era tener un análisis por categorías de elementos y procesar digitalmente las imágenes para hacer una especie como de visualización, ¿cierto?, de las áreas de persistencia y de las áreas de cambio. La idea era después incluso contarlas, pero todavía estamos ahí en proceso. Bueno, esta es una foto del itinerario 3, por así decir, no sé si se acuerdan, una foto desde aquí mirando Lota Bajo. Aquí aparece la foto histórica, bueno, se ven algo las casas, la iglesia, la plaza, los fondos al cerro, que como si ustedes saben, eran muy importantes todas estas plantaciones, porque esas tenían que ver también y eran usadas para armar todas las estructuras de madera que soportaban las galerías. Entonces aquí aparecen todas estas plantaciones. Y el mar, aquí parte de la bahía. Bueno, una primera categoría fue la categoría de los cuerpos de agua en Lota Bajo. Aquí aparece la foto actual, el refotografiado. Y que más o menos si tratamos de encontrar las similaridades, cuesta. Aquí está la plaza, ahí está la plaza, acá hay una calle, acá hay una calle, acá hay otra, acá hay otra. Y ahí está el agua, estaba, digamos. ¿Qué era esa? Ahí. O sea, empiezan a identificarse visualmente las alteraciones. Lota Bajo, de nuevo, donde aparece una imagen un poco desplazada de esta misma zona. Y aparece la nueva imagen y aparece la zona alterada. Es más o menos impresionante. Uno dice, bueno, había agua, pero ya no hay agua. Otra zona, otra imagen de las áreas industriales donde aparece la foto histórica, este morro. Mucha gente en Lota me preguntaba, ¿dónde está ese morro? Y llevan años viviendo en Lota, son habitantes de Lota. Y estaba este morro, esta isla, con este puente, también una visión importante, digamos, estéticamente con mucho atractivo. Y esta es la actual. Esas son las permanencias en la categoría agua, eso queda. Esas son las alteraciones, digamos. Entonces es interesante ver cómo las alteraciones en el paisaje son tan fuertes de repente o mucho más dramáticas de lo que uno pensaría. O sea, hay una transformación ya a nivel del suelo, del relieve, el cuerpo de agua entero. Ya no es solo que teníamos edificación y hoy día tenemos ruinas, es que entero el paisaje ha sido modificado. Y esto también tiene que ver con la minería, o sea, la minería construye paisaje, pero también deconstruye, vuelve a construir, va y viene. Este paisaje, estos rellenos, uno puede pensar, claro, la escoria
La escoria minera se va sacando, y todo lo que tú vas sacando de los subterráneos, los vas dejando en alguna parte. Y empieza a aparecer este relleno que modifica fuertemente el paisaje. Y también, bueno, la urbanización, ¿cierto? Ya como con esta gran necesidad de vivienda empieza a rebalsarse un poco, empieza a rebalsarse Lota Alto y empieza a desbordar hacia la ciudad pública de Lota Bajo, donde siempre el problema de la vivienda era mayor. Bueno, aquí tenemos Maule, otra categoría. Teníamos agua, otra categoría de análisis fue edificios e instalaciones. Aquí tenemos una fotografía del chiflón número 4 en Maule, donde aparece, bueno, el chiflón, la entrada a estas galerías subterráneas, que si ustedes saben son las galerías subterráneas más grandes del mundo. Es impresionante, si uno ve el mapa hoy de las galerías subterráneas de Lota, son más grandes que Coronel y Lota juntos. Todo lo que se extienden en el paisaje submarino es impresionante. Bueno, esta era la entrada, que fue una obra de ingeniería tremendamente vanguardista. Pensemos que estamos a principios del siglo XX, o sea, construir este acceso al mar era un desafío tremendo. Bueno, aquí aparece este acceso con todo el sistema de muelles y puentes que llevaba, que extraía el carbón, lo saca acá y lo lleva a través de todo este sistema, ¿cierto?, territorial de líneas férreas hacia el muelle, y del muelle al norte del país, ¿cierto?, donde logran hacer funcionar la industria del cobre, y de ahí en el fondo al mundo. O sea, de aquí parte, de este modesto lugar tan pequeño, parte todo un sistema territorial que se conecta y que conecta a Chile con la revolución industrial en el mundo, digamos, que le pone energía a la revolución industrial en el mundo. Y esto es hoy. Esa es la pérdida, en parte, digamos, esa construcción, también el muelle, que está en otra categoría. Puchoco, al lado de Maule, acá tenemos una foto histórica del año 30 a 40, ¿cierto?, donde se produce uno de los mayores, el periodo quizás se construye más fuertemente en Puchoco, y Puchoco se desarrolla explosivamente, y aparece este centro, que es la plaza, ¿cierto?, que genera unas mejores condiciones de vida para los obreros. Aparece el centro, la plaza, la escultura, los pabellones obreros. Primero solo con un piso, luego que se ampliaron a los segundos pisos. Y en torno a toda esta plaza, sí, una serie de equipamientos. La misma plaza hoy. Lo que permanece, este pequeño edificio que aparece aquí en ruinas, que es el mercado, lo que se alteró, porque se demolió, porque se agregó, ¿cierto?, un poco superpuesto. Todo este borde de la plaza se perdió, se fue. Y ustedes dirán, bueno, ¿se fue porque se cayó por el terremoto? No, no se cayó por ningún terremoto. Lo demolieron en los años 80, como una de las medidas, de acuerdo a lo que señalan la misma gente en la comuna, una medida un poco de manera de sacar una especie como de foco de sindicalismo, marxismo, comunismo, de los lotinos que tienen esa fama en la época de la dictadura, y demoler esa zona y llevárselos a todos a Lagunilla. Todavía es una herida que a la gente le cuesta cuando te cuentan, digamos. Y morfológicamente también es duro ver cómo una arquitectura que estaba tan bien construida, hoy día es reemplazada por una serie de viviendas que no pueden sino ser catalogadas de vivienda precaria. El suelo y relieve, otra categoría. Aparece la misma foto. La foto hoy. Las permanencias. Las permanencias en el sentido de qué? En el sentido de que, bueno, más o menos se mantienen los mismos, la misma relieve, la misma pendiente y la misma ocupación. Zonas que han sido urbanas, que se mantienen urbanas, zonas que eran vegetadas, se mantienen vegetadas. Pero las alteraciones, ¿cierto?, son importantes también. Todas estas zonas han significado la ocupación de un sistema natural, la ocupación de un sistema natural que es un cerro y que obviamente tiene muchísimas condiciones de riesgo y que no debería ser ocupado. La ocupación de la bahía también con vivienda, y bueno, aquí la pérdida del mirador. Estas dos zonas revelan también cuán importantes han sido las modificaciones a nivel del suelo, a nivel del relieve.
Otra foto un poco más cercana de la misma zona de Lota Bajo, la foto actual, las permanencias, y nuevamente las alteraciones, ¿cierto? Toda la ocupación del sistema natural, toda la ocupación del cerro, con las consecuencias en erosión, cortas y, por supuesto, todos los riesgos que hay de deslizamientos que estamos acostumbrados en nuestra zona, que hay en Tumbes, que hay en Lota, que hay en muchísimas partes. En cuanto a los edificios e instalaciones, otra categoría, ¿cierto? Vamos a Lota Alto, un poco más cerca. Aquí tenemos una vista de la avenida Cousiño, lo que era la Plaza del Biógrafo, ¿cierto? Con esta estructura que los más viejos se acuerdan, que era el telón, desde donde se bajaba el telón y la empresa minera ofrecía las películas para que los obreros pudieran ver gratis cine y que por eso toma, digamos, el nombre de la Plaza del Biógrafo. La avenida Cousiño, los pabellones y el remate al fondo de la iglesia Matías Apóstol con su torre. El mismo lugar hoy día, vemos que hay una permanencia, por así decir, parcial. Pero lo único que permanece totalmente es la nave, digamos, porque la torre ha cambiado. Si vemos acá una torre, es algo distinta acá. Y si bien aquí hay una permanencia en el sentido de que se mantiene la idea del pabellón, claramente hay alteraciones de fachada que le restan en el fondo unidad, que le restan esa limpieza formal que tenía el paisaje anterior. Cualidades estéticas y formales, utilizando las categorías clásicas de análisis de formal o análisis, digamos, estético, uno podría identificar al menos 3 cualidades en esta imagen que tienen que ver, ¿cierto?, con intensidad, unidad y variedad. Intensidad en términos de que hay estas dos situaciones, ¿cierto?, que le dan intensidad a la imagen, que serían la idea de un remate visual y la idea de un punto focal, en el cual obviamente los elementos principales son la nave de la iglesia y la torre de la iglesia como el elemento al cual remata, y por otra parte todo este pabellón que va conduciendo la imagen hacia esta zona. Uno diría que en este caso esto todavía sigue funcionando, esto todavía funciona en la imagen anterior y en la imagen actual. Acá funcionaba un poco mejor por el tema de la unidad, ya que ahora se ha perdido, pero sigue funcionando. En la categoría de infraestructura, también hay una permanencia del trazado viario. Si bien hay un cambio en el pavimento, el trazado viario se mantiene. Pero hay alteraciones que también no contribuyen mucho, que son, por ejemplo, lo que les contaba, haber sacado este telón que en el fondo significaba, connotaba el lugar como el lugar del cine, y haber agregado una serie de otros mobiliarios que la verdad tampoco agregan demasiado al paisaje. La vegetación no es demasiado relevante, aún no había vegetación en las fotos históricas, tampoco hay hoy día demasiada vegetación, se agregan algunos retazos que tampoco no logran demasiada coherencia en el paisaje. Este es un resumen en que más o menos lo que quiere decir en el fondo es que en la foto actual tanto estas 3 categorías, infraestructura, relieve y vegetación, son elementos de alteración, de cambio, de modificación, no necesariamente para mejorar cualitativamente la imagen, pero más bien para restar unidad y limpieza. Pero por otra parte hay una cierta consistencia, una cierta persistencia a partir de lo construido y a partir sobre todo del trazado viario. Tanto lo construido como el trazado viario permanecen y eso generan de alguna manera esa memoria entre lo que era y lo que es hoy. Hoy día todavía se reconoce Lota y se reconoce fundamentalmente a partir de estos 2 elementos. Esta es también un encuadro en el cual tratábamos de ver cómo tanto lo edificado como la infraestructura tienen que ver, ¿cierto?, con estas cualidades visuales de las cuales hablábamos y que al estar todavía funcionando, de alguna manera son las que generan esta memoria y mantienen algunos de estos valores que hablábamos, la idea del remate, la idea de punto focal, la idea de unidad
la idea de variedad, etc. Bueno, como resultado, finalmente, toda la investigación termina en una serie como de fichas, como esta, en las cuales acá arriba se detalla todo el análisis que se hace. Este caso también es un análisis del relieve, donde se identifican en la foto histórica los tipos de suelo, por así decir, un suelo plano, un suelo inclinado, un suelo vertical, y los retazos aquí en azul de cambio entre la foto antigua y la foto nueva. ¿Qué es lo que quiere decir? Que en el caso de Lota Alto, en realidad el suelo se mantiene bastante similar. Los cambios no son tan dramáticos, no como los veíamos en las fotos anteriores, ¿cierto? Y este es el lugar, hay un registro también de la isovista del lugar desde donde fue tomada la imagen. Sin embargo, en las zonas periurbanas, no en Lota Alto, los cambios son muchísimo más dramáticos, como veíamos aquí, ¿cierto? Tenemos acá los suelos, el suelo construido, el agua, el suelo en pendiente. Y las permanencias y las alteraciones son más o menos del mismo peso, o sea, 50 y 50, o sea, son muchísimo más dramáticos. Y el área de este cambio, el área o la cuenca visual, también es mucho más importante. Lo mismo en las zonas industriales. Si vemos acá, analizando, ¿cierto?, entre esto y esto, también las zonas de permanencia y las zonas de cambio también tienen el mismo peso. Aquí aparece también la cuenca visual de esta zona, un poco más chica que la anterior, pero también bastante importante a nivel del área que cubre. Bueno, conclusiones. ¿Cierto? Una conclusión que se puede sacar es que la avenida Cousiño es efectivamente un eje estructurador de la memoria urbana. La revisión de la fotografía histórica, ¿cierto?, y la agrupación cronológica permiten diferenciar más o menos 3 periodos en la imagen urbana de esta avenida, o 3 periodos en lo que fue registrado, por así decir. ¿Cierto? Por una parte, desde el 1910 a 1930, donde la vivienda mayoritariamente resuelta a partir de los pabellones colectivos para obreros, tiene una tipología mixta de 2 tipos, un primer piso en albañilería, un segundo en madera, los corredores en primer piso, en algunos casos balcones en los segundos, el techo es importante, se resuelve a teja, tiene varias aguas, y algunos ejemplos que nos aparecen aquí en la foto son ejemplos de albañilería de un piso y con terminaciones, ¿cierto?, que empiezan a emerger en el estilo Art Deco. En las décadas del 40 al 50 hay un cambio, ¿cierto? Podemos observarlo sobre todo en esta foto, ¿cierto? Un tipo de arquitectura de un aspecto mucho más urbano, hay un aumento en las alturas, se ve más denso, y también un uso mucho más intensivo de la albañilería en reemplazo de la madera. Y en los años 80 y posteriores, ¿cierto?, lo que yo llamo el periodo de deconstrucción, ¿cierto?, donde se agregan algunos mobiliarios urbanos que complementan la configuración histórica, pero también muchos otros elementos que alteran, ¿cierto?, que alteran lo que era más identitario de la imagen urbana. Conclusiones, la categoría de suelo, los patrones de cambio que se observan es que si vemos en las zonas centrales, el suelo más o menos se mantiene, ¿cierto? Aquí hay un cambio, en sentido, por ejemplo, de que había un zócalo que desaparece, pero son todavía minoritarios. Acá hay otro cambio, en el sentido de que había un espacio público que desaparece aquí cuando se construyen estas zonas, hay una plaza que desaparece, pero aún así predominan, ¿cierto?, uno lo puede ver visualmente, las áreas de permanencia por sobre las de alteración. A diferencia, ¿cierto?, de lo que ocurre en estas áreas periurbanas, o que en la época eran periurbanas, donde si uno compara las áreas de permanencia con las áreas de alteración, uno diría que estamos más o menos 50 y 50, digamos. En la categoría de los edificados, los patrones de cambio, también vemos que si comparamos las zonas de Lota con las de las zonas periurbanas, también hay claramente una mayor pérdida de la edificación, de lo edificado, o alteración de lo edificado en las zonas periurbanas, donde hay, en estos casos, por ejemplo, si uno quisiera caracterizar cuáles son las causas, bueno, hay una ocupación de zonas industriales que antes estaban vacías, también hay una destrucción de zonas industriales que hoy día están en ruinas,
Aquí hay una ocupación, como veíamos, de zonas en cerros, de sistemas naturales, y también aquí nuevamente la ruina, ¿cierto? O sea, los patrones de cambio podrían ser eso, la ruina, el declive, la ocupación de los sistemas naturales, la ocupación en algunos casos de antiguas zonas industriales. Y la comparación con Lotabajo, ¿cierto? Donde el cambio es casi total, o sea, de Lotabajo prácticamente hubo un cambio completo de lo que era el tejido urbano por un tejido urbano nuevo, distinto, pero no siempre demasiado consolidado y muchas veces bastante precario. El tema de la infraestructura y el agua, el trazado viario sí se mantiene en general bastante. La infraestructura que cambia digamos que tiene un impacto menor, se trata de mobiliarios, en este caso sí hay un cambio que es el espacio público que se agrega. Y el agua, sí, veíamos también que en las zonas periurbanas, sobre todo, el impacto es bastante fuerte en términos de las áreas que uno ve, de las vistas que tienen este cambio. Conclusiones, digamos, finales. Las áreas centrales, digamos, las áreas de asentamiento que alcanzaron a consolidarse durante la época minera son las que han sido más resilientes frente al cambio. Hay una mayor permanencia, una mayor persistencia de las características originales. En cambio, las áreas industriales y periurbanas, estas transformaciones del paisaje han sido mucho más significativas, por lo que veíamos, ¿cierto? Por la ocupación urbana de los sistemas naturales, por una parte, y también vemos la convergencia de estas dos fuerzas opuestas. Por una parte, la tendencia desarrollista de ocupar antiguas áreas abandonadas, pero por otra parte la resistencia a ocupar algunas áreas que tienen riesgo ambiental o que tienen un régimen de propiedad complejo. Y esto explica, en el fondo, la situación de estas zonas de declives, digamos, que tienen ocupaciones por una parte precarias, grandes paños eriazos adyacentes a zonas centrales y también una fragmentación que es característica en estos poblados. Bueno, muchas gracias.